Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de encuentro por Urdimbre Radio 100.6 FM, La Voz de Mi Barrio 7 y nuestro canal de YouTube, donde celebramos la memoria viva de nuestra cultura musical y cultural de nuestro país, de nuestra América Latina, de la Vía Yala, de Anahuac, de Tahuantinsuyo, de nuestros pueblos originarios, de nuestros campesinos y campesinas. Desde Bogotá también vamos a hablar un poco, ese epicentro de los encuentros, de la resonancia de todas las regiones de Colombia, del mundo, y seguimos tejiendo historias e identidades, pues que nos conectan con nuestras raíces profundas. Entonces los invitamos y las invitamos a suscribirse y compartir y circular estos contenidos que mantienen encendida la llama de nuestra cultura, de nuestras identidades, de nuestras tradiciones, de nuestro mestizaje, que es lo que vamos a hablar hoy, como patrimonio que nos une y nos representa. Hoy vamos a hablar sobre la influencia hispánica en nuestras músicas mestizas en Colombia. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de nuestro cultor Héctor Parra Hernández Pérez, un incansable gestor e investigador de la memoria sonora de nuestro país, con una vida dedicada, digamos, a rescatar, seleccionar, también a preservar instrumentos legendarios e históricos de los pueblos ancestrales y territoriales, campesinos de Colombia. El maestro Parra es una enciclopedia viva, porque de una u otra forma también eh, ha sabido capturar los sonidos y la tradición de nuestras etnias y de nuestros territorios. Su proyecto también, Caballito del Maizal, también es una propuesta pedagógica, didáctica, también comunicativa y comunitaria, que también integra, digamos, la música con la historia, la ética, la construcción de paz, haciendo del arte un camino para el encuentro, la memoria y la transformación cultural de nuestro país y de nuestros territorios. Entonces, pues primero, antes de presentar y seguir ya con el tema, vamos pues a escuchar un saludo de nuestro cultor y amigo Héctor Hernando Parra Pérez. Bienvenido, amigo generoso, investigador de nuestras músicas y nuestra cultura. Muchísimas gracias, señor Armando. Muy buenas noches para todas, para todos. Muy complacido de ser parte de este programa con esta entrevista tan interesante que busca darle visibilidad desde el ángulo de la propuesta de Caballito del Maizal a la memoria musical de las comunidades campesinas mestizas, indígenas y afrodescendientes de la nación colombiana, que a su vez, pues, en el caso, desde la perspectiva de los pueblos indígenas, es el Estado-nación que también, un Estado-nación que también eh, aglutina diferentes naciones indígenas, pueblos indígenas que se ven a sí mismas como nación por su historia, por su identidad, y esto también es importante tenerlo en cuenta. Es decir, me presento como un investigador que busca conciliar el aspecto acústico, la fenomenología sonora acústica de la música, que es una cuestión obvia y natural de la música, con el ángulo histórico y sociológico. ¿Qué significa el hecho acústico frente a determinadas comunidades? Trascender un poco el hecho decorativo y estético de entretenimiento regionalista para entrar un poco en el campo de lo simbólico, de qué significa el sonido, qué significan las rítmicas, las melodías en estas comunidades campesinas, mestizas, en las comunidades indígenas y en las comunidades afrodescendientes. Entonces la tarea ha sido desde la relación de las ciencias sociales con la música como disciplina y como hecho sonoro, como estudio de lo acústico, eh, estético para las comunidades a lo largo del tiempo. Ujú. Sí, qué bien. Yo lo pensaba, y cuando estabas hablando, uno piensa que es desde lo ontológico, ¿no? Es desde ese ser, desde esa matriz, desde esa sonoridad y esa relación con la tierra, con el territorio, con los animales,
toda la naturaleza que nos rodea. Pero digamos, vamos a hablar un poquito de la influencia hispánica en nuestras músicas mestizas en Colombia, que es una huella, digamos, profunda que atraviesa y ha atravesado siglos de la historia y de los encuentros culturales, algunos encuentros, otros unos desencuentros, con la llegada incluso de instrumentos europeos como la guitarra, el arpa, el violín, la bandola, otros instrumentos también como son los flautas. Se transforman las sonoridades originarias y africanas, digamos, dando origen a una diversidad rítmica que hoy, digamos, nos identifica con el bambuco, con el pasillo, con el joropo, con las cumbias, bueno, con la música raizal, sanandresana, bueno, con todas nuestras músicas. Y en esa mezcla donde el indígena, el africano, lo que acabas de decir, lo español se reconocen y se reinventan, ese tejido en gran parte, digamos, del ADN musical de nuestro territorio nacional. Y, digamos, uno se preguntaría, Héctor, si trazamos una línea de tiempo para comprender, digamos, nuestras músicas y nuestras raíces, ¿de dónde deberíamos comenzar realmente? ¿Desde la llamada conquista europea, desde mucho antes, como ya existían civilizaciones que pues ya conocíamos que habían propios cantos, instrumentos, cosmovisiones sonoras, ¿no? Antes incluso de la llegada de los conquistadores. Y además, ¿qué podíamos pensar que cambia en nuestra historia cuando el punto de partida no es la llegada precisamente de los europeos, sino de la memoria viva de los pueblos originarios mucho más antes? ¿Desde dónde podemos arrancar? Bueno, a mí siempre me ha parecido interesante contrastar la historia grande, es decir, la historia con H mayúscula, la historia como disciplina que nos hablaría desde las migraciones neolíticas que cruzan el estrecho de Bering, pero también que navegan por el Pacífico hasta llegar a las costas del actual Chile y del actual Perú, y también las navegaciones que salieron desde el África Occidental hasta llegar a las costas del actual Brasil, internándose por la Amazonía hasta encontrarse con la corriente de pueblos que llegaron desde el estrecho de Bering y desde el Océano Pacífico, generando a su vez un mestizaje que dio origen a lo que hoy en día conocemos como pueblos indígenas. Entonces, esa gran historia con H mayúscula me parece muy interesante contrastarla con la historia individual de cada uno, y creo que ahí es donde es fundamental el recuerdo de los primeros arrullos, de las primeras rondas, de la música doméstica, de las canciones que le escuchamos entonar a nuestros padres, a nuestros abuelos en el contexto familiar, y que de una u otra manera nos fueron creando una imagen sonora en nuestra infancia de lo que, sin saberlo con esos términos, pero sí viviéndolo, era nuestra identidad regional. Entonces, ese contraste entre la historia como investigación académica de todos estos grandes periodos y movimientos sociales de comunidades a lo largo del continente, y ya en específico de la esquina nororiental del continente suramericano, perdón, noroccidental del continente suramericano, contrastada con la historia individual de cada persona, pues nos va a llevar a pensar, ah, sí, mi mamá cantaba una ronda que era como una especie de cumbia, o mi papá sí cantaba una especie de joropo. Entonces, del contraste de esas dos historias, la historia oficial como disciplina y la historia personal como vivencia en primera persona como anécdota, es decir, el contraste de la historia con la anécdota, creo yo que de esa transposición de los dos ángulos de lectura de los acontecimientos desde el ángulo de las sonoridades y de las músicas, podemos encontrar una ruta de acceso a esas búsquedas identitarias desde las músicas, desde las prácticas musicales, porque siempre están esos relatos de abuelas y abuelos que cantaban torbellinos o coplas de guabina o cantas de guabina, o si no, bambucos, pasillos, danzas, música de duetos.
o en el caso de las comunidades indígenas, recordar algún canto de arrullo de cuando eran bebés, antes de entrar en contacto con la sociedad mayoritaria. Esos recuerdos he tenido la posibilidad de escuchar narraciones de personas que me cuentan eso, que recuerdan que de bebés les cantaban sus abuelos arrullos en lengua materna, en lengua propia, en lengua indígena, y que luego ya cuando fueron creciendo y se fueron relacionando con la cultura mayoritaria, se fueron perdiendo estas sonoridades, pero quedó registrado en las primeras memorias de su vida personal, porque creo que son músicas que antes que hacer parte de los escenarios y de los grandes proyectos o planes de nación, son músicas que hacen parte de la memoria de la gente, de la vida cotidiana de las personas. Y creo que ahí es donde está el campo de estudio más necesitado de ser estudiado para contribuir a remendar esa historia local, esa historia familiar y esa historia personal en relación con el Estado-nación al que se pertenece. Em, Esas experiencias que tú dices, porque todo fue lógicamente transmisión, oral, ¿no? De nuestros ancestros, lógicamente que han tenido unas influencias y si hacemos una mirada, digamos, un poquito retrospectiva, eh, digamos, esos elementos que sonoros que se han empezado como a incluir dentro de su hábito, dentro de su forma de hablar, de conversar, de cantar, ¿podemos hablar realmente de una cultura híbrida cultural o de esos encuentros de saberes con los otros territorios, con las otras culturas? O más bien debemos reconocer que lo que hubo fue una colonización, que se impusieron lenguas, religiones y sonidos, y que de una u otra forma nosotros venimos como a replicar eso. ¿Es más que hay una hibridación cultural o hay una colonización, digamos, o una imposición de los otros, de los pueblos que llegaron e invadieron, para que después nosotros asumamos esas, digamos, esa tradición oral? ¿Qué podremos hablar ahí frente a esas, a esos encuentros? Bueno, yo personalmente considero que el campo de la ideología puede llegar a ser un obstáculo epistemológico en la investigación a la hora de casarnos con preferencias ideológicas y de pretender negar otras corrientes por nuestros afectos o nuestras adversiones. Entonces toca primero ser muy parciales y asumir que son contenidos que desde mi punto de vista afloran y aparecen ante ciertos estímulos acústicos o sonoros que recuerdan esas primeras memorias sin pasarlas por el filtro de si fueron de la colonización o si fueron ancestrales, ¿no? Esos filtros ideológicos no aparecen, sino que está primero el interés por unas sonoridades que nos identifican y nos conectan con los primeros recuerdos de la primera infancia o de las primeras eh, relaciones sociales o relaciones sentimentales también, más allá del filtro ideológico. Entonces, más allá de pensar si la colonización fue políticamente correcta o incorrecta, o si adherimos a X o Y pueblo indígena o pueblo africano, primero viene es el estímulo sensorial y en ese caso adhiero un poco con la teoría del psicoanálisis que nos habla del inconsciente, es decir, aquellos eh, elementos, aquellos recuerdos, aquellos estímulos que están más allá de lo que conscientemente quisiéramos controlar o manipular, autosugestionándonos y que simplemente afloran y nos dejan a veces desconcertados de por qué tenemos esa preferencia si se supone que es políticamente incorrecto o deberíamos tener preferencia por otro tipo de repertorios.
No, pero es que lo del inconsciente escapa a nuestra construcción de ego, de identidad, y aflora, simplemente aflora y ocurre como un devenir, como un acontecimiento profundamente subjetivo en cuanto a esa preferencia. Y yo personalmente adhiero a las teorías del psicoanálisis más que a otras corrientes psicológicas que nos relacionan con los símbolos. Los símbolos están profundamente incrustados en el inconsciente y en el subconsciente y afloran en el momento en que requieren cumplir con su función de conectar elementos que están en tensión. Y la música justamente es una forma de solventar esas tensiones que hay subyacentes entre lo hispánico y lo amerindio, esa tendencia a la romantización de lo indígena y de la satanización de lo hispánico es un lugar común de ciertas corrientes ideológicas muy influenciadas por los discursos de izquierdas latinoamericanas, de discurso de lo latinoamericano, pero paradójicamente es una corriente también venida de Europa, del romanticismo inglés o francés, que llegó con la literatura y que sembró justamente la semilla del concepto de lo folclórico, del folclore, instalado por la Sociedad Antropológica Inglesa. Entonces, es paradójico y hay muchas, eh, creo yo, paradojas, valga la redundancia, y contradicciones que surgen en esta búsqueda de lo aparentemente lineal y coherente, ¿no? Es una historia que nos sobrepasa. Blancos tocando música de indígenas, disfrazados con plumas, con taparrabos, queriendo tocar músicas de pueblos de la Amazonía o, o de afrodescendientes, tocando marimbas o tambores del Caribe, tocando cumbias, tocando gaitas, pero eso es inevitable, eso surge como una necesidad de conciliar esas tensiones que se heredaron de la colonia y de las primeras décadas de la República, de las tensiones entre los grupos étnicos, porque de todas maneras considero que la Constitución del 91 plantea un escenario muy diferente en cuanto a la forma de solventar políticamente, ya no artísticamente, sino políticamente estas tensiones al reconocernos como país pluriétnico y multicultural. Hay un aporte a distensionar el escenario, a solventar la discriminación y aceptar justamente el mestizaje, porque la búsqueda de abordar estos contenidos desde el mestizaje justamente lo que busca es evadir los fundamentalismos que han estado a la orden del día en estas investigaciones culturales, lo auténticamente indígena, y van a tocar la música y salen con un charango. Y si vamos a tocar un charango, estamos reconociendo que puede que se cante en quechua, que sea un instrumento que represente los sentimientos de las comunidades quechua y aymara del altiplano peruano boliviano, pero no hay que desconocer que ese charango existe por la llegada de la guitarrilla española del siglo XVI y que es el nombre que tiene ese instrumento es Kimbundu o Kikongo, uno de esos dos dialectos, no recuerdo exactamente, de la familia lingüística bantú del África. Charango no es una palabra indígena, es una palabra africana que se le aplicó a esa guitarrilla indígena en el contexto del Cerro del Potosí en Bolivia, en el Alto Perú, en términos de la colonia, y que canta muchas veces canciones de amor, canciones sentimentales, lo cual es una herencia de la literatura española del siglo XVI, la literatura caballeresca, de amores prohibidos, de princesas y caballeros que las rescatan. Y de ahí vienen todas estas canciones románticas que se cantan con charango en ritmo de huayno. No todo habla del territorio y la madre tierra, también hablan de novelas sentimentales heredadas del siglo de oro español. Entonces, negar eso es quitarle un gran porcentaje
a estos lenguajes musicales populares que las personas sienten como propios, más allá de la leyenda negra de la conquista española, que también tiene una motivación política muy importante, y no por ello decir que no ocurrieron hechos eh, cruentos en la avanzada militar y bélica de, de los ejércitos hispánicos en el Nuevo Mundo, pero igualmente siempre ha habido tensiones entre las diferentes comunidades, tensiones que siempre surgen a partir del elemento identitario, porque cuando uno se identifica como parte de un grupo, ve al otro grupo como una amenaza o como un posible aliado y hay que negociar, pero si no, no terminamos siendo aliados, terminamos siendo enemigos y ese es el principio de la identidad cuando no se mezcla con la otra cara de la moneda, ese principio identitario que es el principio de la alteridad. ¿Qué es la alteridad? Saber escuchar a la diferencia, a lo que hoy en día llaman la otredad. Entonces, el tema identitario tiene su más y su menos también en ese sentido de romantizar los hechos culturales, que también, por cierto, eso de romantizar a los hechos culturales es una herencia muy francesa y muy inglesa. Valga la paradoja, pretendiéndole huir a la colonización europea, pero ese sentimentalismo literario del romanticismo es muy francés y muy inglés en la literatura. El famoso mito del buen salvaje, por ejemplo, el que nos habla Rousseau. Sí, no, pues negar eso, por eso la pregunta mía era si había una hibridez más de unas conversas, de todas esas, incluso hablando con con un compañero historiador y hablábamos con otras personas, los mongoles, los chinos, ¿no? Pasaron por todas estas regiones y dejaron, por eso tenemos muchas, herencias, sonidos muy parecidos a lo de lo Bolivia, las quenas. Bueno, ahí hay una influencia. ¿Por qué no, Héctor, hablamos, si quieres, vamos como viendo un poco nuestras regiones y podemos hablar ya, digamos, por qué región pudiéramos como comenzar y qué sonoridades de lo que tú acabas decías anteriormente, qué sonoridades se apropian, digamos, esa, ese etos, de ese ser. Como qué región podíamos empezar y qué sonoridades empiezan a quedarse dentro de nuestras idiosincrasias y a reproducirse a través de nuestras voces, de nuestros cantos, desde dónde podemos iniciar, qué región podemos hacer un pequeño, ahí como un hilo conductor por nuestras regiones. No sé si por las costas, que es como donde hubo como mayor conectividad con los otros pueblos, o por dónde podemos iniciar. Bueno, considero más que un tema geográfico, un tema temporal, Ujú. porque según los diferentes intereses de la imagen del Estado-Nación, se ha hecho acopio de una u otra imagen regional como herramienta o como estrategia que tuvo el Estado-Nación centralizado para crear la imagen de lo nacional y buscar aglutinar toda esa diversidad tan grande que muchas veces resultaba ser desventajoso para los proyectos hegemónicos de nación. Entonces creo que en ello fue muy importante la figura del bambuco, un género que se tuvo como andino por excelencia, muy de bailes de salón en el contexto tanto antioqueño como bogotano, que serían las dos grandes regiones con mayores intereses político-económicos del proyecto Estado-Nación colombiano, pero de todas maneras tenemos que recordar cómo el escritor Jorge Isaacs hace el llamado de atención de que el bambuco muy posiblemente es de origen africano. Y si nos ponemos a revisar el estudio de campo puntual sobre este género musical, vemos que la palabra bambuco, antes que estar relacionada con instrumentos de cuerda en el altiplano cundiboyacense,
estuvo relacionado con las marimbas, los cununos, los bombos y los guasás en el Cauca costero, en la costa pacífica de lo que hoy en día es el departamento del Cauca, donde hoy en día incluso se habla de un género musical llamado bambuco viejo. Uno de los aires de la música de marimba se llama bambuco viejo. Y de ahí hacia allá la cordillera occidental, en los valles del río Patía, del río Mira, del río Mataje, entre Cauca y Nariño, aparecen diferentes formas de bambuco en ensambles musicales con raíces tan arcaicas como son los violines del Patía, y también en el norte del Cauca y límites con el sur del departamento del Valle del Cauca, música del género de la matriz rítmica del bambuco, interpretada con violines, guitarras, bombos, maracas y charrascas, donde también se habla de una subespecie musical, o de una especie, perdón, de una especie, un género musical llamado las fugas. Ujú. Entonces, cuando hablamos de fugas y bambucos en el contexto del Cauca y del Valle del Cauca interandino, ya no en la costa, sino entre la cordillera occidental y la central, con violines, ya vemos cómo esa matriz rítmica se adaptó a un ensamble organológico de origen europeo, como son los violines, las guitarras, los bombos, con aportes indígenas como son las maracas y posiblemente las charrascas, aunque también las charrascas posiblemente son de origen africano, con una música que canta versos relacionados con la poética picaresca española, que se convirtió en los bambucos y las fugas del Cauca patiano. Y asimismo como ese bambuco se fue integrando con las comunidades indígenas hermanas en desgracia, según los términos de Galeano, sometidas por el mismo patrón hispánico o blanco, en las haciendas azucareras o cañeras del Cauca de aquel entonces. Entonces, esas sonoridades indígenas se fusionarían con las rítmicas afrodescendientes para formar los bambucos que luego cada pueblo indígena se encargaría de darle su propia identidad y su propio uso comunitario, músicas para minga o músicas para el ciclo de vida o músicas para diferentes periodos del año, diferentes celebraciones en el calendario festivo a lo largo del año, músicas que se hicieron indígenas con escalas y afinaciones de flautas que son de origen europeo, como son las flautas traveseras, pero con afinaciones completamente amerindias, como es el luz, el cubi o la pucuna de los pueblos Nasa, Misak y Yanacuna respectivamente, con una rítmica también muy parecida al bambuco viejo de las músicas de marimba de la costa pacífica, y que a su vez esos ensambles con el tiempo se llamaron chirimías, entraron a relacionarse con la población mestiza en cercanías de Popayán para asumir una instrumentación ya de influencia europea, como las flautas ya temperadas en escalas occidentales, escala mayor, haciendo músicas tonalizadas acompañadas por instrumentos de cuerda, conservando esa misma rítmica, pero ya con una lógica de afinación de origen europeo, que van abandonando poco a poco la lógica ritualesca de los pueblos indígenas para entrar en la lógica poética y retórica de la herencia española, y así transformándose hasta convertirse ya en el bambuco de las estudiantinas y los grupos de cuerdas, ensambles de cuerdas, orquestas típicas se les llamó ya en la capital de la República, en Bogotá, donde surgieron las orquestas típicas de tiples, guitarras, bandolas, violines, violonchelos y contrabajo. Las primeras orquestas típicas tocando, interpretando bambucos que ya habían sido tamizados bajo un tratamiento arreglístico de conservatorio, sometidos a una estructura
de estandarizada de los 16 compases, que es un caso muy común también en el género del pasillo, ¿no? En la relación bambuco-pasillo viene esta herencia de los 16 compases, de la tonalidad, de la modulación tonal y todas estas categorías y recursos propios ya de la formación del tratamiento arreglístico occidental, pero muy de una forma muy oportuna para el proyecto de Estado-Nación que estaba buscando una identidad que no fuera la española, pero a la que le daba pena asumir una identidad indígena y una identidad africana, y además que resultaba muy complejo de ser porque si se asumía una identidad indígena en específico, las otras se iban a sentir relegadas. Entonces no podíamos asumirnos como el país Nasa o el país Muisca o el país Tairona o el país, bueno, en fin, sean etnias precolombinas o etnias actuales, si se asumía una identidad indígena como proyecto de Estado-Nación, las otras iban a quedar marginadas y eso iba a ser otro problema. Entonces, lo más conveniente era hablar de un mestizaje genérico y de los pueblos indígenas en genérico, así como de comunidades afrodescendientes en genérico, y con ello el bambuco creo que fue la pieza fundamental para crear esta imagen de Estado-Nación colombiano, que ya no era un sonido español, pero tampoco era un sonido indígena en específico ni africano. Más Es una bien, forma también de blanquear un lastimosamente, poquito, Héctor, de blanquear. exacto, justamente te iba a decir que más bien lastimosamente con el tiempo lo que se hizo fue echarle tierrita a esas herencias indígenas y africanas, taparla y hacer el proceso de blanqueamiento con todo el tratamiento arreglístico que hicieron los grandes maestros de principios del siglo XX, al darle un tratamiento que está típica de música de salón, como si fuera un vals, pero con esa rítmica heredada de las tradiciones afroindígenas. Y bueno, quedó hecha la tarea hasta que en los años 60, 70 viene la posmodernidad a quitar ese poquito de tierra que le habían echado encima de las raíces no europeas, y viene a aflorar otra vez esa corriente indigenista por una parte, y luego ya más recientemente, hace menos tiempo, afloró esa raíz africana del bambuco, que justamente es la raíz principal, de donde incluso muy posiblemente viene la palabra bambuco, de la región del Bambuc en el Senegal, que es lo que establece el maestro Jorge Isaacs en sus escritos sobre el origen del bambuco. Yo te propongo que escuchemos un poquito de bambuco, este bambuco viejo, de las raíces que tú Vale, estabas sí, hablando. sí, Y vamos después ahí tejiendo. muy bien, Me parece chévere poder poco a poco ir tejiendo acá. muy bien.
Ahí estábamos escuchando un bambuco, pues el que estábamos hablando ahorita, el bambuco viejo. Y Ujú. uno se pregunta, mm, ¿cómo podemos entonces, ahí hay como unos cambios fuertes, ¿no? Porque estábamos nosotros, digamos, escuchando un bambuco viejo y estábamos hablando del bambuco al interior, donde se perciben diferencias tímbricas, acentos y maneras incluso de sentir el ritmo. Entonces, digamos, esos cambios, ¿qué elementos del bambuco viejo se pueden conservar en las versiones actuales? ¿Y cuáles se perdieron, digamos, por esa transformación y ese blancamiento que estábamos hablando? ¿Qué se puede haber mantenido ahí? ¿Tú qué crees ahí frente a eso? Bueno, lo primero que me impresionó a mí cuando empiezo a hacer conciencia de esta transformación a partir de la raíz afrocolombiana de la música de marimba a la música mestiza del altiplano cundiboyacense de tiples, guitarras y bandolas, es la conciencia de la rítmica que hace el cununo macho, que es muy cercana al bombo arrullador, y cómo esta rítmica es muy presente en los patrones de acompañamiento de la guitarra bambuquera del altiplano cundiboyacense. Es muy particular cómo este énfasis, este acento en la primera corchea del sistema del 6/8, que hace que suene un poco como atravesado al respecto del tiempo fuerte del compás, es una herencia muy vigente y es muy particular cuando se logra entender de esa manera el bambuco, no tanto desde el aspecto organológico, que es el más obvio, porque estas sonoridades a través de estos instrumentos de inmediato nos trasladan a la costa pacífica, sino desde el aspecto ritmo armónico y desde la construcción de la melodía. Ahí uno entiende que el tara tara ta taran tan tiene mucho que ver. Tara tan ta tan taran tan tari tiran tarararan tan. Se van encontrando esos patrones melódicos de un bambuco tan cachaco como bochica con las formas melódicas de interpretar la marimba en el contexto del Pacífico Sur. Entonces estos patrones rítmicos, una vez se pasan al pentagrama sin el sonido de los instrumentos tradicionales y se desproveen de esta herencia tímbrica, empiezan a evidenciar la conexión de una forma mucho más evidente, valga la redundancia, perdón. O sea, Sí, se nota mucho más esa conexión cuando se pasan al papel, porque es que lo tímbrico es lo realmente identitario en estas músicas. Por eso el propósito de Caballito del Maizal se centró fue en coleccionar instrumentos, no tanto en coleccionar partituras o coleccionar documentos de transcripción musical, etnomusicológica, sino el objeto sonoro es el que hace que se distinga una música de otra. Ese es mi punto de vista y es la motivación a la colección de los instrumentos. Y me hace recordar que hay un caso aún más complejo con la palabra bambuco,
y es que bambuco es el nombre de un tambor que hace parte del ensamble de gaita larga en el contexto de la costa Caribe, en la subregión de los Montes de María, y ese nombre bambuco también lo lleva un tambor también similar al de las gaitas, pero en el contexto del pito atravesado, también en los departamentos de Sucre y Córdoba. El Esos pito tambores se atravesado, ¿te llaman refieres a la flauta de millo? Sí. la flauta de millo, exactamente, que es un instrumento afrodescendiente que hoy en día asumieron los indígenas del pueblo zenú como elemento identitario, pero es un instrumento afrodescendiente. Entonces, ese tambor, el más pequeño del ensamble de gaita larga del departamento de Sucre y del conjunto de pito atravesado de los departamentos de Córdoba y Sucre, ese tambor lleva por nombre tradicional bambuquito y se llama de esa manera, aunque después lleva un nombre más acorde con una mirada funcionalista, que es el nombre de llamador. ¿Por qué? Digo esto de funcionalista porque es un nombre que obedece al papel que desempeña dentro del ensamble musical, el de llevar el ritmo desde el contratiempo del acento rítmico, el tun, tun, tun. Entonces se supone que es el llamador, pero a mí me parece que el nombre originario de ese tambor es bambuquito y así lo llaman diversos intérpretes de estas regiones. Ajá. De hecho, en el género musical conocido como merengue, en el contexto de las gaitas largas, en el merengue hay una sección que se hace, que se llama el bambuqueado, en el cual la tambora hace paliteo y el llamador deja de hacer el golpe a contratiempo para tocarse con baquetas con una célula rítmica propia de la tambora, que es el tacuncu, tacun, tacuncu, tacun, tacuncu, tacun, tacuncu, tacun. Eso, en ese momento el merengue se está bambuqueando. O sea que bambuquear también es un verbo que proviene posiblemente del adverbio bambuqueado, el estilo de tocar en el que el tambor llamado bambuquito, que es un sustantivo, pasa a ser protagónico. Entonces, ahí me parece más inusitada ese aspecto del bambuco que el nacionalismo pasó por alto afortunadamente, porque queda a la margen de la instrumentalización política que se hace con estos discursos estéticos populares y espontáneos para ser patrimonio de la gente antes que de la institucionalidad. Eso me parece a mí muy interesante en el caso del bambuquito como patrimonio de la música del Caribe colombiano, el Sí, nombre del tambor bambuquito. chévere eso, pues yo no tenía ahí esa, esa referencia tan clara. La otra que uno pensaría que cómo influyó, digamos, los instrumentos que llegan, como la guitarra española, el tiple urbano, en la evolución tímbrica del bambuco. Ya ahí hay un cambio, ¿no? Fuerte. Y después, ya después, si quieres, no podemos ir poco a poco, digamos, a los llanos, porque también podemos ser, ahí empiezan a llegar, pero ahí cómo influyen esos instrumentos como la guitarra y el tiple, ahí en ese cambio. Bueno, entendiendo que la guitarra no llegó de España como la guitarra que conocemos actualmente, sino que la guitarra tenía una serie de transformaciones desde que llegó en el tercer viaje de Colón a la península de Cumaná, en el actual estado Sucre de la actual República Bolivariana de Venezuela. Esa guitarra era una guitarrita pequeña porque era un instrumento portátil que utilizaban tanto los trovadores de la corte en Castilla, Aragón, Navarra y otros reinos de las Españas, y también era un instrumento que utilizaban los soldados para entretenerse. Entonces era un instrumento que debía ser portátil, que no debía, digámoslo coloquialmente, estorbarle a los militares de las campañas bélicas españolas, y por eso, por orden expresa de la reina Isabel de Castilla, la guitarra se trajo al Nuevo Mundo
con fines de entretener a la soldadesca para solaz, dice en el texto histórico, solaz es entretenimiento de los soldados pequeño, portátil, parecido a un 4 y tenía de hecho 4 órdenes de cuerdas, el primero sencillo y los otros 3 dobles. Es el instrumento que a la luz de hoy en día conocemos como guitarrilla renacentista. Luego ya cuando surge el movimiento literario del siglo de oro con Calderón de la Barca, eh, Tirso de Molina y otros grandes de las letras españolas del siglo XVII, a la guitarra renacentista se empieza a vincular al teatro de la época, con lo cual se hizo necesario hacer un instrumento de mayor tamaño en la caja de resonancia, de mayor tiro, o sea, la porción vibrante de cuerda más larga, y con ello nació un instrumento que hoy en día conocemos como guitarra barroca, al que ya se le incluye un quinto orden como propuesta del poeta Vicente Espinel, que era de Ronda, Málaga, al sur de España, en la actual comunidad autónoma de Andalucía. Y ya en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, en los albores de la modernidad, en plena ilustración francesa, a esa guitarra barroca, justamente creo que Rousseau o Voltaire el que utiliza el término barroco para referirse a todas esas modas cortesanas antiguas mandadas a recoger. Barroco era algo recargado, algo como exagerado, y viene este concepto más racionalista de la ilustración de la modernidad y surge ya entonces la guitarra de 6 órdenes simples. Ya no era una guitarra para tocar en la corte, sino era una guitarra solista con un gran volumen, con un gran peso sonoro, y es la guitarra del periodo artístico conocido como el romanticismo, es decir, la efusión de las ideas subjetivas. El sujeto tiene derecho a manifestar lo que siente, más allá de que le guste o no le guste al rey, no importa, de malas, diríamos hoy en día, de malas que no le guste al rey. Yo siento que esto es bonito y es delicado, o yo siento que esto es fuerte y marcial. Es mi sensación subjetiva la que prioriza. Entonces viene el romanticismo como corriente cultural y viene esa guitarra capaz de producir los matices más delicados, más tenues, o también el sonido más metálico y más potente en su proyección sonora, que es la guitarra romántica, que es la última etapa previa a la guitarra clásica actual, que ya es un modelo del siglo XIX, que curiosamente fue la guitarra que tocó los aires nacionales de los virreinatos transformados en estados-nación modernos, ya independizándose del dominio de la corona española. Es decir, es la guitarra con la que tocan los mariachis de México, los sones de mariachi. Es la guitarra con la que se tocan los primeros bambucos de salón en la antigua Nueva Granada y actual Colombia. Es la guitarra de tocar los valses en la antigua Capitanía General de Venezuela. Es la guitarra de tocar los albazos en la actual República del Ecuador, antigua Real Audiencia de Quito. Es la guitarra de tocar las primeras marineras o, o, o sí, marineras y tonderos de la actual República del Perú, antiguo Virreinato del Perú. La guitarra de tocar las zamacuecas o zamba chuecas o zamba muecas de la antigua Capitanía General de Chile, actual República de Chile, y la misma guitarra de tocar las actuales cuecas y malambos de la actual República Argentina, antiguamente Virreinato del Río de la Plata, y así sucesivamente. Entonces es paradójico cómo esa último modelo de guitarra acústica española fue la que cantó los primeros aires nacionales una vez se consolidan las independencias de cada uno de estos territorios y dejan de ser virreinatos y capitanías para convertirse en repúblicas independientes de la corona española, empero todas con la lengua española como lengua franca para comunicarse entre todas. Porque si el decreto hubiera sido que en la Nueva Granada se hablara chipcha,
en la Capitanía General de Venezuela se hablara Cumanagoto, por decir un ejemplo. En la Real Audiencia de Quito se hablara quichua, pero en el Perú se hablara quechua, igual que en Bolivia se hablara aymara, en Chile se hablara mapuche o mapudungún, perdón, y en y en Argentina se hablara también quechua. Pues sería mucho más difícil el proyecto de emancipación criolla, porque fue un proyecto de las élites criollas el que emancipó estos territorios respecto al dominio español. Fue pasar del dominio de la realeza al dominio de la aristocracia, con respeto de todos estos procesos nacionales, porque amo a mi país, a mi identidad nacional, pero sí hay que reconocer que fue el cambio de la nobleza por la aristocracia. Entonces Claro, ahí los vamos criollos. construyendo también. Ajá, la élite criolla. Claro, si se hubieran respetado, digamos, las lenguas de los territorios, les queda más difícil la homogenización, ¿no? Porque se creó precisamente más con ese objetivo de homogenizar y era más fácil, poder imponer unos temas, unas sonoridades. Ya viniéndonos un poquito por los llanos, nosotros, ¿qué pudiéramos decir ahí, frente a los instrumentos y a las sonoridades? Así como hicimos ese recorrido por el bambuco, ese bambuco también puede haber llegado de una u otra forma, a las sonoridades, a las matrices o a los fonotipos, llaneros. Bueno, Harry Davidson en su diccionario folclórico apunta que en los llanos de San Martín se tocaba bambuco con la bandola, el tiple y la guitarra, pero de aquello no queda realmente un testimonio muy diciente de aquellas épocas en las que Harry Davidson hubo de haber hecho esas observaciones. En el caso del desarrollo del joropo en los llanos del lado de Colombia, antigua Nueva Granada, es decir, los llanos que no eran de la Capitanía General de Venezuela, sino de la Nueva Granada, lo que puedo decir es que es una música que también heredó por nombre esa palabra de origen árabe que dio origen a la palabra en castellano jarabe y joropo, o sea, una palabra árabe que es sarup, que denominaba un jugo dulce, un sabor almibarado, que almíbar también es palabra de origen árabe. Entonces, ese sonido almibarado de los llanos de San Martín y de la Intendencia del Casanare y de no recuerdo si era comisaría o intendencia en este momento del Arauca, pues era una sonoridad que hoy en día, si la escucháramos hoy en día con nuestra percepción de hoy en día, nos sonaría muy parecido a la llamada música carranguera, como a los merengues montañeros de tiple, requinto, guitarra y guacharaca. A eso nos sonaría el joropo colombiano. Pero con el fenómeno de la discografía venezolana, ese auge, ese boom de la discografía venezolana, que grabó a grandes arpistas, a grandes bandolistas de Apure, Barinas principalmente, Apure y Barinas principalmente, perdón, mejor hago la aclaración de que un estado es Apure y el otro es Barinas, con esas grabaciones en LP, en formato de vinilos de larga duración de esos grandes arpistas y esos grandes bandolistas, esa discografía repercutió fuertemente en la sonoridad de los llanos orinoquenses del lado colombiano hasta que se convirtieron en un lenguaje muy similar, con lo que el estilo anterior a la discografía venezolana de la música llanera colombiana prácticamente desapareció, que es una música que nos atestigua primero la literatura, como el caso del libro Corridos y Coplas, escrito por el sacerdote extremeño, o sea, de Extremadura, España,
llamado Ricardo Savio. Ricardo Savio fue con el propósito de hacer la tarea evangelizadora católica al actual departamento del Casanare, pero en esas lides religiosas se encontró también con músicos, intérpretes de la bandola, el tiple y las maracas en el territorio del actual Casanare, y Ricardo Savio, aunque no hizo transcripción en notación musical, sí hace una descripción muy rica de cómo eran esas sonoridades en bandolas, tiples y maracas que venían de la parte andina del departamento de Boyacá. Recordemos que en ese momento el Casanare era parte de Boyacá y esos instrumentos se construían en Chiquinquirá y llegaban a lomo de mula, en recuas de mulas, hasta los llanos de Casanare para hacer parte de la música con la que se interpretaban los parrandos, las fiestas de bailar joropo. Entonces, ese joropo hecho con tiples, con bandolas andinas y con guitarras tenía obviamente una sonoridad que lo diferenciaba del joropo hecho con arpa, cuatro y maracas de Venezuela, que resultó siendo la sonoridad predominante por el auge de la discografía, es decir, la mediatización del joropo llanero en el formato de los discos de LP y su boom comercial resultó sepultando esa sonoridad de los llanos colombianos de tiples, guitarras y bandolas, porque no le resultó representativo finalmente a los llaneros de la región colombiana. Les parecía que lo que realmente sonaba a su región orinoquense era la música de arpa, cuatro y maracas, y en esos momentos, es decir, en los años 60 del siglo pasado, viene el maestro David Parales con el arpa traída del Apure para instalarla en el Arauca, y entonces surge este movimiento del arpa en Colombia como la sonoridad per se del joropo colombiano, en donde figuras del canto más que de los instrumentos como Luis Ariel Rey cobró un protagonismo muy importante en la discografía a través del joropo grabado justamente con arpa, cuatro y maracas, en donde el arpa desplazaría a la bandola andina, el cuatro desplazó al guitarro, que es el tiple afinado de forma llanera, y las maracas sí era el único instrumento que compartían Colombia y Venezuela, porque tampoco llegamos al caso de que la guacharaca fue la que acompañaba el joropo en los llanos. Y también Eso decían sí que ya la es carraca, demasiado. ¿no? Que decían que la carraca Ah, también. bueno, eso lo estudió el maestro Guillermo Abadía Morales, pero no he logrado encontrar el primer documento sonoro, eh, grabación de Que lo campo vale. etnográfica, en el que sí haya un testimonio verdadero de que la quijada de caballo, quijada de burro, carraca, haga parte del ensamble de joropo en vez de las maracas. Lo que sí fue muy particular en el llano colombiano, que le parece raro aún a los músicos llaneros venezolanos, es el uso del furruco en el joropo casanareño, que es un furruco de tapara, o sea, de totumo, con la verada de cera, que es el que hace las veces del bajo, porque a los venezolanos el furruco les suena a esa gaita, a Mm. música del estado Zulia, que es un género musical emparentado de alguna manera con el joropo, pero muy diferente en su pretensión, en su construcción de sonido como ensamble y en las letras que canta. Rómulo Flores. Escuchémoslo un momentico de lo que tú estabas hablando.
Bueno, pero aquí ya estaba, era ya acompañado con el 4, ¿no? Sí, señor, y está acompañado con el 4. Y ahí está el maestro, si no estoy mal, don Rómulo Flores, hermano de Pedro Flores, de la dinastía de los Flores de Manica Sanare, y justamente es el hermano de don Rómulo el que le da el nombre al Festival de la Bandola Llanera en Manica Sanare, don Pedro Ujú. Flores. Don Pedro Flores. Yo tuve el gusto de distinguir a don Rómulo en Maní, justamente en la versión que estuve conociendo del Festival de la Bandola en Manica Sanare. Ahí tengo el afiche, pero no alcanzo a ver el año, pero sí fue así como, ya. En el 2011 es que estuve allá en Maní y conocí a don Rómulo y me hizo recordar en cuanto al desarrollo de los instrumentos que sí hubo una bandola llanera del Casanare tomada de la forma aguitarrada de los instrumentos andinos. A ese modelo de bandola casanareña se le llamó Reina Guachamarón. Luego llegó el modelo de Misael Torres, me parece el apellido, de Venezuela, que es el modelo de bandola llanera actual estandarizado. Pero sí hubo un modelo de forma guitarrada ¿Y el llamada Reina bandolón? Guachamarón, y el bandolón no es ni más ni menos que el tiple andino cuando era más pequeño, que el tiple era más pequeño, a juzgar por las fotografías de la época de la lira colombiana con el ciego Escamilla. Era un tiple de caja de resonancia más pequeña de 4 órdenes dobles a ese tiple andino que se tocaba en Chiquinquirá y que era construido en Chiquinquirá y desde Chiquinquirá se llevaba al Casanare. Los casanareños lo que hicieron fue cambiarle el encordado para dejar las primas más agudas y segundo, tercero y cuarto orden octavados, afinándolo como bandola, es decir, como bandola llanera, es decir, por cuartas justas descendentes, y quedó el bandolón llanero como un instrumento melódico. ¿De qué año Y ese estaríamos mismo nosotros hablando ahí, Héctor? ¿En qué más o menos, cuándo entró ese bandolón del Boyacá a Casanare? Ese bandolón llega de Boyacá al Casanare desde los años 60 o 70 del siglo XIX hasta más o menos los años 50 del siglo XX. O sea, desde 1860 o 1870 hasta 1950, más o menos, porque recordemos el tema de la violencia bipartidista también, porque la parte andina de Boyacá era conservadora, mientras que la parte liberal de Boyacá, es decir, el Casanare, era liberal, y ahí es donde empieza a juntarse el hambre con las ganas de comer. Entonces se forma este conflicto bipartidista terrible entre guates y llaneros por el partidismo al que adhieren respectivamente, y entonces también se resiente un poco esa sonoridad. Ya el llano no quería sonar a la zona conservadora, quería tener otra identidad, y eso pega con el auge de la discografía venezolana y cae como pedra en ojo tuerto. Entonces, claro, esta es la sonoridad que nos debe representar, la de la bandola de Barinas, el cuatro apureño y el joropo por atravesado, porque la gran mayoría de golpes que incluso hoy ya casi ni se tocan, como el picure, la mula roma, eran golpes por corrido. De Venezuela llegó la forma de tocar por atravesado, como el 6 por derecho, el pajarillo, Ujú. el 6 por numeración, y eso se puso de moda, y hoy en día se tienen todavía como sinónimo de virtuosismo esos géneros de género de origen venezolano, por encima de esos golpes que ya incluso hay muchos desaparecidos. Ya Sí. preguntarle a un bandolista que toque la mula Roma es un reto muy complicado, eso ya casi nadie lo conoce, o el picure, eso, o el caimán, eso tampoco se conoce ya. Sí, ya, y también el instrumento como instrumento mayor, ¿no? Con 32 cuerdas, grande, imponente, ¿no? Generó también un impacto visual, ¿no? Llegó como algo exótico, ¿no? Algo como muy,
como fuera de lo común, ¿no? Porque la gente estaba muy acostumbrada, pues, una bandola, un cuatro, una guitarra, y llega este instrumento grande ahí, y más bien generó también una propuesta como más, se prestó para para el comercio con mayor facilidad. Yo le hacía una pregunta a uno de los compañeros que invitaba acá, o sea que, porque habían 2 elementos ahí, el arauca, que era el visible con el arpa, ¿no? Con David Parales, que fue, digamos, que se le abrieron las Ujú. puertas, a Villavicencio y aquí al interior, a Bogotá, y el Casanare, que estaba invisibilizada, ¿no? Ese Casanare que estaba ya un poco medio guardada, porque sus instrumentos no eran tan imponentes y era pues unos ritmos, digamos, muy del territorio. Yo le decía, eh, o sea que Casanare ya tenía una sonoridad propia llanera, antes de, ¿no? Sí, ¿Cierto? señor, ¿qué es Ya lo se que podía decir eso. justamente ese es el territorio de estudio, digámoslo, etnográfico del padre Ricardo Sabio, si no me equivoco, en los años 30, 40 del siglo XX, que él llega justamente entre las costas del Chuira, del Pauto, del Casanare, al Piedemonte también, porque él anduvo por Tauramena, por Maní, por Paz de Ariporo, y él encuentra son instrumentos andinos, pero con una sonoridad llanera, con una forma de interpretación diferente a la andina. La forma de rasguear el tiple ya no lo hacía tiple, sino guitarro, y justamente por esa técnica es que a la bandola andina allá se le llamó mata-mata o patapata por Ajá. la forma de tocar de corcheitas, construir la melodía a partir de las mismas corcheas, todo el tiempo teque, 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 más o menos como le suena un poco la mandolina a... se me olvidó el nombre de este maestro del Casanare, pero es una técnica que ¿Quinitiva? luego de la cuerda, ¿cómo? ¿Pedro Flores Quinitiva? ¿De quién? ¿De ellos? No, 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 Donaldo Álvarez, Ah, es ya. el nombre de este maestro que actualmente toca con el Cholo Valderrama, Mm, Donaldo Álvarez. Leonaldo, perdón, Leonaldo Álvarez, ujú. Leonaldo Álvarez. Entonces es esa técnica de corcheitas, arriba y abajo, tiqui, 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 hizo que se llamara bandola mata, mata o patapata, porque el objeto que venía de la zona andina entró en el etos llanero, en la forma llanera de hacer música. El objeto se transformó al modo local de hacer música, no fue una imposición del objeto, sino que fue un recurso que vieron los llaneros para hacer su música a su manera. Entonces, eso me parece muy interesante. El tiple también, la forma de tocarse y de afinarse, de todo ese tema de los transportes que tiene el 4 en Venezuela, lo tuvo el tiple acá, aunque un poco más restringido porque una cosa es hacerle muchos transportes a las cuerdas de nylon o antes de tripa y otra cosa las delicadas cuerdas de metal que había que traer de lejos, ese ya era otro asunto también. Sin embargo, también esta lógica de los transportes sobrevivió en el tiple, que nunca se le llamó tiple realmente en el llano, sino se le llamó fue guitarro, que era el Mm, instrumento acompañante en el Casanare y melódico en el Arauca, por ejemplo, por maestros como Álvaro Salamanca, que ajá. tocaba, era el guitarro melódico, un sonido muy especial, una plumada muy, muy bella también, muy depurada. Sí. Y Héctor, y yo escuchando una vez a Carlos Rojas, hablaba sobre Miguel Ángel Martín. eh, Ujú, Porque él decía, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos seguido con esa gesta y esa propuesta que hizo Miguel Ángel Martín? Porque él recoge un poco, digamos, esa matriz llanera nuestra, ¿no? Donde incluso ujú, hizo arreglos de instrumentos con clarinetes, bueno, hizo toda una orquestación, hizo una propuesta ahí como importante, pero que de una u otra forma tampoco trascendió porque lo que tú acabas de decir, ¿no? ujú, Los otros instrumentos de la ban de la el arpa, el cuatro, pues sí, pues digamos de una u otra forma fueron mucho más comerciales, eran más vendibles, bueno, entonces, y quedó por fuera. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera podido, o no sé, si se pudiera
o rescatar, o recomponer, o revivir todo ese trabajo que hizo Miguel Ángel Martín, porque él hace precisamente ese como yo ahorita pensando en ti un poco con los instrumentos que tienes ahí en la casa, ¿no? Que precisamente trae esa sonoridad que eran las sonoridades, que tú decías de la vivencia personal, de lo comunitario, de esa transmisión oral, de ese de esa ontología, de ese ser que, ¿no?, que empieza a interiorizar, que eso es lo que tú estás haciendo con el Caballito de Maizal, ¿no? Ahí, ¿qué hubiera pasado con todo eso, lo de Miguel Ángel Martín? ¿Tú cómo ves eso? Pues yo considero que el maestro Miguel Ángel estaba también en una borderline, en una zona intermedia entre el proyecto civilizatorio que proponía la zona andina y el Partido Conservador, irónicamente, que tiene el nombre de conservador, pero siempre se propuso blanquear al proyecto de Estado-Nación, es decir, modelo civilizatorio europeo, y al mismo tiempo el maestro Miguel Ángel tenía el otro pie en la tradición, en el historicismo de la región llanera. Me parece a mí personalmente un poco más metense, a juzgar por su obra del folclore llanero, en la que consigna buena parte del acervo literario y también algo de lo organológico y anecdótico de las músicas de la Orinoquía. Entonces pienso que esa contradicción algún momento afloraría y haría muy complejo abordar el- la estandarización o la tal vez homogenización del discurso estético llanero de la forma que después se hizo gracias al auge comercial y a la discografía. Pienso que el aporte del maestro Miguel Ángel Martín empieza desde esa reflexión histórica del hecho llanero, no solamente desde lo literario, sino también desde lo compositivo. Obras como Carmentea, Ay mi llanura pasaron a ser emblemáticas incluso en los duetos del interior como Garzón y Collazos, que hicieron grabación en estilo andino de ese tipo de obras, es decir, al pasaje lo interpretaban como pasillo, pero se le dio sonoridad a esa región también desde la música, de las músicas que hoy tenemos por centroandinas exclusivamente. Entonces pienso que era una tarea titánica la que se había propuesto el maestro Miguel Ángel Martín, y de haber continuado con ella, inevitablemente habría llegado a una zona de tensión un poco o posiblemente insalvable por una contradicción ideológica muy grande en el etos del llanero liberal y libertario sobre todo, y la tendencia conservadurista, folclorista y civilizatoria, paradójicamente, de la región andina. Entonces, valga aclarar esta contradicción a la que me refiero de lo andino, que hay que tener esa figura típica, tradicionalista, como un elemento clave del proyecto de avance del Estado-Nación. O sea que ese concepto de la raigambre, de la tradición, es parte del ámbito desarrollista del Estado-Nación, porque ahí está el fundamento de la identidad que va a caracterizar ese proyecto que se va a desarrollar. Es la misma paradoja del Festival Folclórico Colombiano de Ibagué, que siendo un proyecto de visibilización de las tradiciones en clave de espectáculo para masas, fue un proyecto planteado por un político conservador que se llamaba Adriano Trivín Piedrahíta. Entonces uno dice, pero ¿qué tiene que ver el Partido Conservador con las tradiciones? Claro, es que es eh, una forma de darles un lugar dentro del statu quo desarrollista también, como encasillar a las tradiciones para que estén ahí quieticas
en clave de folclore para imponer el modelo desarrollista hegemónico del centro del país, del centro de la nación. Sí. En eso sí no lo veamos, esa parte del mundo conservador y del mundo liberal tiene mucha lógica, ¿no? Incluso la parte religiosa, ¿no? La parte católica tenía ahí los poderes estaban muy ahí, muy fuertes y generaban tensiones precisamente. También conocer a Héctor, porque a muchos de nosotros nos llama mucho la atención lo que tú haces, esa memoria prodigiosa, todo ese trabajo de más de cuántos instrumentos tienes en tu apartamento, eh, ¿cómo nace toda esa propuesta? ¿Cómo empiezas a incluirte en ese mundo que es muy, muy, primero un ejemplo, segundo es un trabajo titánico, es, eh, de una mirada tremendamente altruista de la misma alteridad con el respeto a los territorios, a la gente. ¿Por qué no nos comentas un poquito de ti, Héctor? ¿Tú de qué parte eres? ¿Y cómo fue que empiezas también a generar toda esta dinámica y esa niñez para llegar a este momento tan importante de tu vida? Bueno, haciendo la retrospectiva, desde que yo era niño en casa siempre hubo músicas como un hecho significante tanto para papá como para mamá. Es decir, puede parecer una obviedad, pero yo me di cuenta que el hecho de escuchar música era un momento muy importante, por ejemplo, para papá en su momento, en su aspecto bohemio. Claro que no tanto músicas tradicionales colombianas, sino más bien músicas antillanas como los boleros de los Panchos, de los Tres Haces, boleros mexicanos y boleros también cubanos de las orquestas, también el tango argentino, también la música de cuerda, como se le dice popularmente, ecuatoriana, de Olimpo Cárdenas y Julio Jaramillo, y en ese ambiente vi que la música era un conductor emocional muy poderoso, que mi Ujú, padre siempre fue la imagen de la autoridad, de la eficiencia, de la productividad, pero que el momento de escuchar música era su conexión con su sentir, con sus emociones, con su emocionalidad en el entorno de la bohemia, con sus amigos del trabajo. Entonces, tomarse sus cervezas escuchando esos repertorios no era un acto intrascendente, sino que era eh, una búsqueda profunda de sentido existencial a través del sentimentalismo que proponen esos repertorios, ujú. de recordar sus viejas épocas y su trasegar de vida. Y por otra parte, a mi madre siempre se le ha facilitado el hecho de aprenderse canciones de la radio y cantar esos repertorios, sobre todo de músicas de grandes cantantes como Rocío Dúrcal, Paloma San Basilio, músicas muy emotivas también, muy sentimentales. Entonces, mi relación con la música ya específicamente en ese entorno familiar surge en 1997, cuando la gobernación del Tolima tuvo la fortuna de proponer desde la Secretaría de Educación Departamental que los colegios del municipio, no sé si a nivel de todo el departamento, pero por lo menos en Ibagué sí, los colegios impartieran unas materias complementarias a la formación académica eh, del pensum escolar. Entonces, aparte de física, química, matemáticas, español, educación física, sociales y ciencias naturales, se nos iban a impartir unas materias que se llamaron materias lúdicas. Entonces, cuando yo me entero de ello en 1997 que se abre la oferta, yo entro a ver teatro. De teatro tomé algunos elementos de soltar la timidez, de aprender a interactuar en público, pero evidentemente no resoné tanto con este arte. Entonces paso luego a grupo folclórico y fue amor a primera vista, esa interacción entre los
diferentes estudiantes con los instrumentos musicales, a través de los instrumentos musicales. Era otro escenario para interactuar. O sea, eso de ensamblar un instrumento con otro me parecía muy interesante, muy Ujú. llamativo, como la tambora se complementaba con el chucho con la guacharaca, la esterilla, y ya los de 11 eran los que tocaban tiple y guitarra y flauta, aunque en ese momento no era flauta, era quena todavía. Estamos Ah, hablando del 97, imagínese usted, la flauta todavía no se había puesto de moda, sino era la quena. Y la tocábamos quena de la repertorio música andina muy latinoamericana. exactamente, de PVC fue mi primera quena y la vendía un señor que trabajaba en la carrera tercera que hacía quenas de PVC. Entonces, bueno, ese primer periplo fue 97, 98. Luego ese primer profesor, que es el maestro Ferney Barrios, fue reemplazado por un profesor llamado Miguel Barón y vino el cambio radical de las músicas andinas latinoamericanas a las músicas del Caribe colombiano, las cumbias, los mapalés, las pullas, la danza del garabato, tambora, tambor alegre, llamador, guache y sí se mantuvo la quena para tocar repertorio de música que en principio era para grandes orquestas, como la orquesta de Lucho Bermúdez o la orquesta de Pacho Galán, adaptado a este tipo de ensamble del colegio. Y en ese tipo de ensambles estuve hasta el 2001, que fue el año en que terminé mis estudios de bachillerato y me presenté a la Universidad del Tolima con la suerte de que la recepción a los primíparos fue hecha por el grupo folclórico del grupo de la Universidad del Tolima en compañía del grupo de danzas. Entonces, en medio de la presentación de danzas del Tolima y del Quindío, que eran los cuadros más importantes en ese momento para la Universidad del Tolima, los mismos integrantes tenían conformado un grupo de músicas de gaitas y tambores llamado Yaguaité. Entonces ya ellos tocaron sus gaitas, sus tambores y eso sí ya fue el interés total por hacer estas músicas del Caribe. Entonces, claro, yo me matriculé al programa de biología y lo primero que hice fue matricularme en el grupo folclórico de la Universidad del Tolima y ya ahí empezó el aspecto de viajar a festivales en otros municipios. El primer festival que conocí fue el Festival del Bambuco de Bojacá, Cundinamarca, en el año 2002, hace 23 años, imagínese usted, y fue la primera vez que tuve la ocasión de hablar con músicos de mi misma edad, músicos jóvenes del departamento de Sucre que tocaban gaitas y tambores y conocer un tambor alegre, unas gaitas de verdad y empezar a interactuar con esas sonoridades. Entonces viene la cuestión de la entrevista al músico con grabadora de cassette, que era lo que yo hacía. Entonces empiezo a hacer esas entrevistas y a contrastar esas versiones grabadas a músicos de la región con lo que había escrito en los libros de la biblioteca del de la universidad, que eran un contraste muy grande lo que planteaban los autores folcloristas como el maestro Guillermo Abadía con lo que pasaba en región. Entonces empieza a sembrárseme esa semilla del escepticismo metodológico, la duda cartesiana, y empiezo a ver que no todo lo que está escrito refleja lo que ocurre realmente en región, y entonces por ahí se me mete el bichito de la investigación. Luego me retiro del programa de ciencias de biología, desde la mirada de las ciencias naturales positivistas a las ciencias sociales, donde ya tomo elementos de la investigación etnográfica, de antropología, de historia, de sociología, y sigo en el grupo folclórico en la Universidad del Tolima también, estudio ciencias sociales, y entonces ya la música se convierte, pasa de ser un hecho de divertimento, un hecho de espectáculos, a un hecho, una herramienta de investigación sociológica. La música da cuenta del componente social de las regiones, de la historiografía de las regiones, de la visión simbólica, del por qué se tocan ciertos instrumentos en ciertas fechas, con ciertos propósitos cosmogónicos, con ciertos patrones
rítmicos, melódicos y armónicos. Eso tiene un significado, eso me pareció súper apasionante. Entonces hice mi cuarto quinto de sociales y dije, no, yo soy el músico y me presenté a la Academia Luis A. Calvo aquí en Bogotá a estudiar música, donde también llegué como a tercer, cuarto semestre, tercero, cuarto, y me retiré porque dije, no, yo soy músico de tradición oral. El tema de la gramática musical es muy bonito, muy interesante, pero me está llevando a racionalizar, a hiperracionalizar el hecho sonoro, que es una tendencia que he tenido, es racionalizar los contenidos que le corresponden al sentido metafísico o sensorial de la experiencia. Entonces dije, no, yo prefiero no graduarme de aquí, pero conservar mi relación sensorial con la música. Eso no lo puedo sacrificar, que es donde está mi vínculo con el hecho de tocar un instrumento. No es leer una partitura fielmente, sino transmitir un mensaje. Y a lo largo que pasó ese desenvolvimiento institucional, ya en la Academia Luisa Calvo, ya viviendo en Funza, entro a acompañar el grupo de danzas de Funza, a participar en más festivales, a salir más, a foguearme más, a conocer por lo tanto a otros músicos, a tener otras opciones de hacer música propiamente en otros escenarios. Y entonces eso me parece mucho más interesante y lo empiezo a plantear como una posibilidad de modo de vida, ¿no? Entonces empieza ya esta propuesta y empiezo a pasar de un grupo a otro hasta que me doy cuenta que necesito mm, echar raíces sobre un proyecto personal y empiezo a darle vueltas, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a hacer para crear algo. Entonces empiezo por el tema de la colección de instrumentos musicales, ese fue el polo a tierra, y de bibliografía y documentación. Tener el CD para demostrar que eso se toca así en tal región y no hablar carreta porque empecé a ver el relativismo de la palabra investigación musical que hay en este círculo, en este circuito de las músicas tradicionales. Hay muchos bulos, muchas informaciones que no corresponden con lo que realmente pasa en territorio. Entonces, claro, había que tener la evidencia que para mí fue el instrumento musical, fue la discografía y fue la entrevista. Tengo todavía varios cassettes, varias decenas de cassettes de entrevistas hechas con grabadores periodistas a músicos de región, de cómo se interpretan realmente esos géneros musicales sin el tratamiento eh, urbano, sin transformarlos, cómo se toca la cumbia en el Caribe, cómo se toca el currulao en el Pacífico Sur, cómo se toca el cuatro en Casanare, y bueno, en fin. Entonces viene esta temática de acercamiento hasta que surge la coyuntura de crear Caballito del Maizal ya como mira y gambre, justamente por la incertidumbre que me daba no tener un anclaje a una institución. Entonces, no, pues nadie me convoca, me tocará crearme mi propio espacio donde voy a ser el, el ejecutor, el gestor de mi trabajo. Voy a ser mi propio profesor, en otras palabras, a investigar, a aprender, a conocer y a replicar estos saberes. Entonces esa es la tarea, la responsabilidad ha sido darle voz a contenidos que han sido normalizados y han sido estandarizados en clave de espectáculo. Y estas músicas trascienden la noción de espectáculo, están hechas para otras cosas. Creo yo que el concepto de lo comunitario es muy interesante porque son músicas que no están hechas para entretener a, a una tercera persona, sino que todos las vivimos en primera persona, pero como parte de un tejido, de una articulación social. Entonces eso me parece muy interesante. El que a los urbanos o a los extranjeros les parezca vistoso, eso ya es problema de otros. Sí, si a usted le parece muy florido lo que yo hago, pues allá usted, chévere. Me acordó de un momento en que en la vereda Potrero Grande
me llama don Moisés Vargas, que era el tiplista del grupo de danzas de Fomeque, y don Eleuterio Sabugal, que era el intérprete del Chucho y el coplero, y me dicen, venga señor, nos saca de una duda, ¿esto que hacemos se llama folclor o se llama conflor? Porque no han dicho que el conflor, que estamos participando del conflor, pero a mí me parece que eso es folclore, entonces les expliqué, les dije la verdad, de que eso se llama folclore por dos palabras en inglés, porque el hecho de que sean campesinos no significa que no vayan a entender qué significa eso y que son palabras extranjeras. No, no, no les hizo nada de pena y más bien estuvieron contentos de haberse expuesto a esa versión que un señor de lejos de la ciudad les contó y se sintieron menos vulnerables tal vez a ser engañados en el uso de esa palabra, Ujú, de que ese conflor es mentira, eso no se llama el conflor, se llama el ujú. folclore. Sí, Pues así es, siendo objetivos, así es. Así nos caigan mal los británicos o que el imperialismo, bueno, eso ya es otro cuento. El hecho es que decirle conflor, algo que llama folclore por la cercanía fonética, es una forma de engañar a la gente también. sí. Pero bueno, no, ese es un trabajo muy titánico el que haces y el que vienes haciendo, Héctor, es muy admirable. ¿Cuántos instrumentos es que tienes? Ya van como unos 300 más o menos. 300. Bueno, yo creo que hay que llamar la atención, pero yo no sé hasta qué punto pueda interesarte a ti, pero digamos las instituciones sin que te coopten, ¿no? Pero que sí fortalezcan un proyecto de estos es necesario y urgente porque yo realmente no conozco otra, no sé si está alguna institución del Estado está haciendo esto que tú estás haciendo. No sé si el patronato tenga todo este sinnúmero de instrumentos, no sé si lo estará haciendo. Ahora que su merced menciona el patronato, me acuerdo yo un término que me parecía tan pintoresco cuando yo iba a la sede del patronato a comprarme la revista y era el término de las bóvedas del patronato. Eso me sonaba algo así tan mistérico como si fuera algo esotérico por allá en mitad de las montañas, como las catacumbas, como una cosa así. Las bóvedas del patronato se van a abrir y salió el libro fundacional de Jorge Isaacs hablando del bambuco, pero eso lo tiene allí escondidito porque no se puede decir que eso era de origen africano. Sí, Ujú, no, no, la versión oficial es que eso nació entre los poetas como Rafael Pombo aquí en Bogotá, con tiples, guitarras y bandolas, enarbolando el sentimiento patrio, independizándonos de España. Y se llama bambuco porque viene de bamboleo, de sí, bambolear los pies, carreta. sí, Entonces, uy, es complejo, claro, yo he querido buscar ese apoyo, pero yo cuento mi labor en las tres facetas del artista que se comprometen en estas lides. sí, La faceta del intérprete, la faceta del investigador y la faceta del gestor es la que me quedó grande. Es decir, yo me aprendo la canción, yo me aprendo la historia de la canción, de dónde viene, por qué se toca así, bueno, pero lo que sí me queda grande es lagartear. El lobby sí de ir a tocar puertas y hacer relaciones públicas para ver quién me patrocina, eso sí me ha quedado grande y es complejo porque uno se siente en la deriva. sí, Además de que sabe uno que está haciendo algo que es de mucho provecho. Justamente tres profes que han sido amigos míos desde la Universidad Distrital, sabiendo que la Academia Luis A. Calvo hace parte de la Universidad Distrital, me contactaron en este semestre y vieron oportuno que vinieran sus estudiantes de tercer y cuarto semestre, fue la coincidencia, de la Universidad Antonio Nariño, de la Academia Luis A. Calvo y de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas para hacer un trabajo de investigación con sus estudiantes.
sobre la colección, sobre formas musicales, y esa es la tarea que yo quiero hacer, es decir, una especie de casa museo donde yo no pierda mi autonomía en el manejo de los objetos, la temática y en la corriente ideológica, es decir, no tener amarres ni tendencias que obedecer, sino que no, yo hago lo que considero conveniente y digo lo que considero que es verdad dentro del marco de las ciencias sociales, o sea, verdades relativas que pueden ser cuestionadas y debatidas, pero siendo fiel a un sentir subjetivo y personal, a un tratamiento personal. Y claro, la idea es que esto le sirve a la memoria del Estado-Nación, pero no sé de qué manera yo puedo sentir ese apoyo institucional. Sí, nos faltan todavía muchas políticas públicas que contribuyan a todo este ejercicio que estás haciendo, pero además lo están haciendo en muchos territorios otras personas también que están muy solas, ¿cierto? Nuestros pueblos originarios, bueno, tanta gente. Por eso creo uno que es necesario y urgente cada vez, ojalá se haga visible, se lleguen a muchos actores sociales para que precisamente se difunda, se fortalezca, no se circule y se potencie todo el trabajo tuyo sin precisamente cooptarlo, que es lo que más se necesita, ¿no? Que se mantenga esa independencia, esa autonomía Ujú, y ese pensamiento crítico y no llegar a esa instrumentalización y mercantilizarlos, que eso es lo que más le duele a uno, porque pues estamos ujú, en unas condiciones de una desarrollismo y un mercadeo que todo lo quieren ya instrumentalizar y lo quieren volver economicus, volverlo ujú. plátano, Y al cosificar. exacto, y el servicio de la imagen representativa institucional. Entonces viene una cosificación, una instrumentalización, como su merced dice, de contenidos que le pertenecen es al desarrollo espontáneo de las sociedades populares, a la gente. Claro, El pueblo le pertenece a la gente. Eso de que lo conviertan en el emblema del Estado-nación y todo, eso ya es una instrumentalización política de una memoria popular. Y ahí vienen tensiones y todo eso tiene grados de su más y su menos, se diría coloquialmente, pero lastimosamente muchas veces es el menos para la gente y el más para la institucionalidad con, con quienes se aprovechan de estos saberes, ¿no? Que ujú, es la resistencia que yo le he hecho a la festivalización y a la mercantilización de este tipo de contenidos. O sea, yo estoy de acuerdo con la fiesta, pero cuando se vuelve un festival ya con intervención de la industria cultural, de las lógicas de la industria cultural y el merchandising cultural, ya se convierte en otra cosa muy diferente que trabaja es para las empresas de licores, para las empresas de turismo, y claro, eso pues es negocio, sí, pero ¿quién es el que realmente debería de tentar el favor de estos saberes? El pueblo es el guardián. el Por guardián, eso en mi papel de caballito del maizal en el espacio cultural, yo no me hago llamar fundación cultural, corporación cultural, sino no, simplemente espacio cultural. Y yo que soy custodio mayordomo, yo soy ujú, el que abre la puerta, conduce, muestra los instrumentos, cuenta el cuento, muestra el libro y sirve de puente para que las personas sepan que existe una comunidad, existe un saber del que hace parte ese instrumento y esa forma musical, poética y danzaria, porque sí. no es solamente el arte musical, eso va integrado con danza y poesía popular también. ¿Cómo es que la dirección de allá, para visitar? Carrera, carrera 32A, Era número 25A 15, 32A 25A 20, 15. era 32A 2515, ¿no? Quedó bien, sí, señor.
exacto, para que lo podamos visitar, lo podamos y para ir a visitarte, ¿hay que pagarte algo, cobrar o cómo es la cosa ahí para poder tener la interacción contigo? Hay un Aporte vol aporte voluntario a partir de 20.000 pesos por persona. Se ajá, puede negociar si la persona piensa que es mucho dinero y me pueden dar algo menos, se puede negociar. O si la persona piensa que es poquito para el gran trabajo que hay, entonces también se puede aceptar la propina. Esa es claro. la tarifa base. Y la persona entra y cuánto tiempo dura contigo ahí hablando? ¿Una hora, 2 horas o cuánto dura el recorrido? Según el interés de la persona, eso sí, si es, por ejemplo, una persona que tiene mucho interés en la historia del tiple colombiano y la guitarra, eso toma un poco de tiempo, eso no es 15 minutos, sino toma un poco más de tiempo. Claro. Entonces, sí, eso depende del contenido y del saber previo que traiga el visitante. Ujú, Con los estudiantes hicimos sesiones de 4 horas en algunos casos y en otros de 3 horas ujú. con otros grupos. Ah, bueno, Héctor, no, una maravilla. Yo creo que hemos llegado a nuestro final, la invitación, y hoy hemos recorrido, digamos, los caminos de la memoria y el sonido y de esa interpelación, ¿no? Existencial que decimos, bueno, o me voy para el comercio, me vendo, que es lo más fácil, o me quedo yo aquí con mi génesis, ¿no? Con mis ancestros, con mi gente, precisamente más que rescatar es precisamente visibilizar, cuidar, como tú decías, un custodio. ¿Sí? Y hemos comprendido de una u otra forma que la historia, la mezcla o la hibridez de los pueblos y la fuerza de los territorios han dado forma a nuestras músicas mestizas, desde ese caballito del maizal que hay que ir a visitar y hablar con el maestro Héctor Parra Hernández, hasta que las sonoridades y el bambuco viejo, el bambuco al interior, descubrir los demás 300 más de instrumentos que están ahí, qué hay detrás de cada nota, ese diálogo entre los mundos, una herencia viva que sigue transformándose y que ojalá que estas reflexiones nos ayuden a escuchar con más conciencia, a valorar nuestras raíces y a entender que la música, más que un arte, es una forma de resistencia, de reexistencia, de encuentro y de paz. Y seguramente yendo a tu casa, yendo al caballito del maizal, pues seguramente nos vamos a sentir cada vez más identificados con ese mundo plurinacional, ¿no? Con esos diferentes mundos de nuestro territorio. Héctor, pese a agradecerte por el tiempo, por el trabajo, por todo eso que estás haciendo, me va a tomar esa autoría de ser vocero de muchas personas que te admiramos por ese trabajo que haces y seguramente estaremos muy pronto visitándote para seguir nutriendo todo ese conocimiento y esa experiencia que has venido recogiendo en los territorios y con los actores propios, ¿no? Que eso es lo más importante. Héctor, te envío un abrazote, no sé si para que te despidas ya y vamos a despedirnos con alguna cosa pequeña que tú haces aquí al lado, pero muy, muy pequeñito, vamos a dejar esa pequeña nota, no sé qué quieras decir ya para despedirnos, Héctor. Primero que nada, muchísimas gracias, señor Armando, por esta oportunidad de conversar sobre este ejercicio de investigación en el que confluyen el aspecto investigativo desde las ciencias sociales y el aspecto artístico desde las artes, valga la redundancia, el aspecto creativo más bien desde las artes o sensitivo. Entonces agradecer porque muchas veces la mayor dificultad es sentir esa soledad, esa falta de comunicación, esa falta de cohesión entre lo que se hace y lo que se desea expresar a la sociedad, porque esto es de la comunidad, esto es de la sociedad. En cuanto a pertenencia material, claro, los instrumentos los compré yo y son míos, pero en realidad esas memorias, lo que significan, lo que suenan, le pertenecen es a las comunidades de donde provienen, a las naciones, no solo Estado-nación, sino a las naciones indígenas, a las poblaciones campesinas, a las comunidades afrodescendientes de las que proceden, son los verdaderos dueños. Por eso yo soy es el mayordomo nomás, un custodio que les ayuda a cuidar
las flauticas, los tambores, las guitarritas, a las diferentes comunidades, y lo digo en diminutivo no por desprecio, sino todo lo contrario, con mucho cariño, Claro, con mucha mucho eh, afecto. afecto, mucha, sí, mucho cariño, ¿sí? Sí, Entonces, pues la tarea es esa y lo que encargo es el apoyo moral, porque a veces me siento es en contravía de las tendencias mayoritarias, porque yo sí te digo, lo digo de corazón, sería más rentable cantar un reggaetón, yo. Entonces sí, tiene esa es que la fácil, hacer, caer ahí. sí, hacer fusiones locas y vender exotismo, Exotismo, ponerle sacarse uno la plumas foto con y el negrito, con el campesinito y vender. exacto, ponerle plumas y azadones collares de semillas a las cosas para que se vean más exóticas para los visitantes y cobrar más usufructuando una memoria popular y colectiva. Entonces, eso es a lo que no le he querido jugar y eso ha sido antiestratégico desde el punto de vista comercial, pero muy pertinente desde el punto de vista de la ética como Sí, parte fundamental de la investigación relacionada con la sociedad. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Héctor, pues ese trabajo maravilloso y cada vez uno sí siente mucho afecto, mucha admiración y mucho respeto al trabajo que tú estás haciendo. Y ojalá sigas en ese camino, que necesitamos mucha gente como tú haciendo ese trabajo desde la alteridad, del respeto, desde la ética, pero sobre todo desde la paz, porque eso es lo que genera precisamente paz, cuando se reconoce al otro y a la otra como un par, ¿no? Como un ser complementario, interdependiente, ¿cierto? Y que nos hace sentir precisamente armonía y justicia. Creo que eso es necesario y urgente. Bueno, te enviamos un abrazo, de decirle a las personas que se sigan inscribiendo en nuestro canal, que sigan escuchando Urdimbre Radio 100.6, que sigan escuchando La Voz de mi Barrio 7, que son emisoras comunitarias que precisamente llevan estas voces que han sido de una u otra forma forjadores, han hecho patria, han hecho, o matria también, ¿no? Porque se le dice patria, pero se puede decir matria. eh, y que porque sigan resonando estas voces que nos llevan precisamente a repensarnos y a desaprender toda una colonia que nos ha hecho desviar de la matriz. Entonces, para todos ustedes, agradecerles muchísimo esta sintonía y vamos a dejar un pequeño fragmento de lo que ha venido haciendo precisamente Héctor en su casa. Entonces, un abrazo para todas y todos. Este vendría siendo entonces El tatarabuelito de la mejoranera. De hecho, la palabra mejorana es todo un misterio porque tiene relación en cuanto a instrumentos de cuerda con la palabra jarana. Si uno pone mejorana y jarana, la única diferencia son dos consonantes, dos vocales y una consonante. De resto es una palabra muy parecida y tienen relación con la palabra persa garana, que significa acento. Entonces la leyenda de mejor Ana, ahí se pondría en tela de juicio sobre el origen de, y este es un cuatro tradicional hecho en Venezuela, en el estado Lara, que conseguí aquí en Bogotá en una tienda de instrumentos que se llamó la Casa de los Músicos. Entonces, si yo toco al aire las cuatro cuerdas del socavón, tal como lo dejó afinado don Orlando Rodríguez, va a sonar así. Y si yo hago sonar un cuatro venezolano, va a sonar así. hazme un favor, ¿pudiéramos comparar solamente cómo se ve una jarana y una mejorana? Claro que sí.